En el año 740 a.C., un joven de noble familia, Isaías, es llamado por Dios mediante un encuentro fulgurante en el templo de Jerusalén. Isaías ha visto a Yahvé y es hecho profeta. En adelante, durante medio siglo, va a ser el testigo de Yahvé en el país de Judá. En tantas ocasiones y de todas maneras les repetirá que hay en medio de ellos un Dios que vive y al que desconocen. Sus enérgicas advertencias a los círculos dirigentes de Jerusalén son recogidas por sus discípulos y así se constituye el primer libro de los profetas, el libro de Isaías y de sus discípulos. Es el más importante de los libros proféticos, el que recordarán y citarán constantemente Jesús y sus apóstoles. A partir del año 740 despierta en el norte la nación de Asur y empieza sus conquistas. Todos los pueblos del Medio Oriente se asustan y tratan de resistir, animados por el otro grande, Egipto. En ese conflicto desaparecerá Israel del norte. Samaria, su capital, será tomada y su población desterrada en el año 720. En el año 736, Israel del norte y sus vecinos de Aram tratan de obligar al reino de Judá a que se una a ellos contra Asur. Entonces Ahaz, rey de Jerusalén, a pesar de las advertencias de Isaías, llama a los ejércitos de Asur. Estos destruyen a Israel y a Aram, pero también saquean el país de Judá. En los años 701 al 691, Sennaquerib, rey de Asur, viene a someter a Judá. El rey Ezequías, animado por Isaías, le resiste y sucede la célebre liberación milagrosa de Jerusalén. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de uno de los pasajes más importantes del libro de Isaías. Se trata de la profecía acerca del Mesías. Este pasaje se encuentra en el capítulo 53 y vamos a escuchar un poco las palabras de este profeta y entender que está íntegramente y totalmente relacionado a lo que Jesús hizo en la cruz para liberarnos de nuestros pecados y hacer así una nación nueva. Dice el apóstol Pablo que de dos naciones hizo una. Quiere decir que ya no iba a haber más judíos y no judíos, o judíos y gentiles, sino que en el cuerpo de Cristo, en la muerte y resurrección de Jesús, vamos a tener un solo pueblo redimido para Dios, que es lo que vemos en el libro del Apocalipsis. Multitud de naciones, de toda lengua, de toda tribu y nación se unen para adorar a aquel que vive para siempre. Su nombre es Jesús. Isaías 53 dice de esta manera: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva, ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por sus llagas seremos sanados. Qué impresionante que 700 años antes de que Jesús naciera, este profeta estaba hablando y dando detalles acerca de su muerte, de su crucifixión, de cómo el pueblo mismo fue el que lo rechazó, el que lo entregó en manos de los romanos. Cuando vemos que Pilato intenta, por así decir, entregárselos, devolvérselos, el pueblo ya no quería, sino que pedía que soltaran a Barrabás. Pedían que Jesús fuese crucificado. ¿No te parece impactante que con tanto detalle esta profecía de 700 años antes se cumpliera al pie de la letra? Y es lo que queremos anunciar, que todas las cosas
que estaban escritas se cumplieron en Jesús. Aún hay alguna profecía en la Biblia que falta cumplirse. Algunos estudiosos, algunos teólogos y personas que estudian la venida de Jesús, que está muy cerca a llegar, dicen que algunos pasajes del libro de Daniel, también escrito unos 700 años antes o unos 600 años antes, todavía no se han cumplido. Estamos hablando de Daniel 8, pero eso lo vamos a ver en otro video. Lo que intentamos explicar es que si toda la Biblia o el 80% de las escrituras se cumplieron, y no solo en la venida, en la primera venida de Jesús, sino en el reordenamiento de Israel, cuando en 1948 vuelve a ser una nación constituida. Gracias a diferentes tratados y pactos, a intervenciones diplomáticas, Israel en 1948, estamos hablando del siglo pasado, hace unos 70 y pico de años, Israel vuelve a ser una nación. Para ser más precisos, hoy ya pasó 76 años. Hay una profecía que habla de que no pasaría una generación sin que todas estas cosas acontecieran. Jerusalén fue destruida en el año 70. El segundo templo fue destruido en el año 70, cosa que Jesús había profetizado y le había dicho a sus discípulos. Cuando ellos le dicen: Maestro, ¿ves todas estas cosas lindas que tiene el templo? Él le dice: todo esto será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Eso fue cumplido en el año 70. Hoy, nación de Israel es constituida, es reconstituida, y se está hablando ya de organizar y armar el tercer templo. Bueno, sobre ese templo al que los judíos quieren volver a reanudar el templo y los sacrificios, ahí donde también se manifestará el anti-Mesías para engañar a todas las naciones. Pero eso sucederá en el tiempo del fin y ya la iglesia no estaría presente. Dice la palabra de Dios en el libro de Tesalonicenses que seremos arrebatados para ver al Señor en las nubes. Luego el Señor descendería, y estamos hablando de la batalla del Armagedón. Pero eso también tendríamos que dejarlo para otro video. Seguimos con la lectura de Isaías. En el versículo 6 dice: todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Hará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia, si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes, y morirá por el pecado de mi pueblo? Se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá a su descendencia, tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes, y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte, y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos, y orará en favor de los pecadores. El apóstol Juan dice que hoy Jesús mismo intercede por nosotros. Que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y el destino del hombre sin Dios es la condición de una perdición eterna. El alma no muere, el alma o va hacia el cielo o va hacia el infierno. Tu alma es eterna. Ahora el destino de tu alma lo tienes que decidir tú. Si aceptas a Jesús como tu Salvador, podrás compartir con Él esa gloria eterna que Él preparó en los cielos. Todos aquellos
que rechacen la salvación, que rechacen el mensaje de Jesús, no encontrarán su parte en el libro de la vida, no encontrarán su parte en el reino eterno de Dios, sino que serán condenados. Es un lugar que Dios preparó para el diablo y sus ángeles, y no es la voluntad de Dios que las almas se pierdan. Por eso se predica el Evangelio, que son buenas noticias de salvación para todo aquel que crea. Uno de los pasajes más conocidos en la Biblia es Juan 3:16, y este dice así, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Hoy, en este año 2023, ya llegando al año 2024, es tu oportunidad y la mía de abrazar la palabra de Dios, una palabra que han querido destruir. Eso también lo podríamos ver en otro video. Tantas veces quisieron eliminar la palabra de tantas naciones, pero la palabra sigue corriendo. Hoy hasta en el celular podemos descargar una aplicación y leer este apasionante libro que transformó la vida no solo de personas, sino de familias y de naciones completas. Hoy es nuestra oportunidad de abrazar esta verdad, que es una verdad eterna. Jesús decía y sigue diciendo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Dios te bendiga.